Mr. Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador. Sus palabras, por favor, presidente. Muchas gracias, bienvenidas todos los representantes de los medios internacionales que actúan en Ecuador. Ahora como expresidente me para más bola que como presidente, porque cualquier cantidad de medios. En todo caso, si estuviéramos, yo creo que hace 6 meses no estamos en tiempos normales, entre comillas, pero si estuviéramos en las condiciones de la semana pasada, pues empezaría este conversatorio explicándoles mi presencia aquí, ¿no? Que básicamente fue para la 7ª convención. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días es extremadamente grave, así que me referiré exclusivamente a aquello en esta introducción y después pues podemos responder todas las preguntas. Ojalá Ecuador y el mundo entiendan que estamos enfrentando un golpe de Estado. Se quiere convocar directamente una consulta popular inconstitucional haciendo tabla rasa del informe de la Corte Constitucional, que es obligatorio, mandatorio. ¿Y por qué? Porque saben que preguntas de esa consulta pues no son constitucionales y no hubieran pasado el control constitucional. Esto es gravísimo. Hay un rompimiento constitucional, hay un golpe de Estado. ¿Cómo se forjó esto? El día martes, anoten, este es el relato, el día martes hubo una reunión de la Corte Constitucional. Ahí los consejeros, pese a que todavía había plazo para realizar el informe respectivo, pidieron que se cambiara el orden del día para tratar el informe ya presentado de la jueza sustentadora. Es la jueza Tatiana Ordeñana, me parece, ¿no? Ahí se da cuenta el presidente de la Corte Constitucional que no tiene mayoría. Y va ese mismo día a reunirse con Miguel Carvajal a informar esto, porque lamentablemente parte de este complot es el propio presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alfredo Ruiz. Le informa a Miguel Carvajal que aparentemente no tiene mayoría, que no va a aceptar las preguntas como están, van a modular las preguntas porque son inconstitucionales, y él, en su desesperación, el gobierno entonces prepara, o ya lo tenía preparado, el plan B en contubernio con Ruiz. ¿Cuál es este plan B? Mandar directamente el decreto convocando elecciones al Consejo Nacional Electoral, argumentando que el plazo había vencido. El propio Ruiz esa mañana convoca al siguiente martes para tratar el informe de la jueza sustentadora, para el martes 5 de diciembre, diciendo expresamente que el plazo todavía estaba vigente. Pero va en la noche, tarde, a Carondelet a informar a Miguel, no sé si fue en Carondelet, a informar a Miguel Carvajal, secretario de la Política, de Gestión Política, a decirle que no tiene mayoría y preparan el plan B, que es el decreto directo al Consejo Nacional Electoral argumentando que el plazo había fenecido. Y por eso en la noche, ¿no?, en el Consejo Nacional Electoral se reúnen los consejeros, excepto el presidente, Juan Pablo Pozo, con Miguel Carvajal, secretario de Gestión Política, con Eduardo Manga, secretario de la Presidencia, y con Johanna Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia, para armar una nueva mayoría y quedar de acuerdo en que le mandan los decretos, el 7 de diciembre convocan a consulta para que se haga el 4 de febrero. Todo inconstitucional y todo además ilegítimo, ¿no? Porque una cosa tan seria, en vez de discutirla a la luz del día, nuevamente se trata entre argollas, amarres, reuniones trasnochadas, etc. Efectivamente, el día miércoles se mandan los decretos, ¿no?, al Consejo Nacional Electoral argumentando que el plazo ha fenecido. En esta barbaridad, este golpe de Estado, se encuentra involucrado el propio presidente de la Corte Constitucional. Miren que no ha realizado ningún pronunciamiento diciendo, oiga, el plazo sigue en vigencia. Y no lo va a hacer. O sea, esto es tan escandaloso como que si alguien le diga a la policía, oye, ustedes son unos ladrones, unos pillos, y el comandante de policía sea el primero a decir, sí, estamos de acuerdo. O sea, están diciendo que los jueces constitucionales son incompetentes, dejaron fenecer el plazo establecido por ley para tratar la constitucionalidad de las preguntas del referéndum, y lo que está haciendo el presidente de la Corte Constitucional es decir, con su silencio, sí estoy de acuerdo, pese a que sabe que no es cierto y pese a que el martes de mañana
convocó, el martes fue ¿cuánto? Sería 28 de noviembre, convocó para el 5 de diciembre la reunión para tratar el informe de la jueza sustentadora, que ya existe, ya lo pudo tratar este martes y no lo quiso hacer Tatiana Ordeñana. Lo que estamos viendo es gravísimo, se trata de un rompimiento constitucional, se trata de un golpe de Estado en marcha en contubernio con el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, que descaradamente está alineado con el gobierno, ese es su problema, ese es su derecho. Lo que no puede es, por esa simpatía, cercanía, pacto con el gobierno, alterar decisiones constitucionales, romper el orden constitucional, perder la objetividad en el ejercicio de su cargo. Bueno, esto les quería informar, les insisto, estamos enfrentando el rompimiento del orden constitucional, estamos enfrentando un golpe de Estado. Ojalá la prensa internacional se lo pueda decir al mundo, porque la situación es extremadamente grave. Tienen la fuerza, no tienen la razón. Pueden convocar inconstitucionalmente, manejan policía, fuerzas armadas, que hace la logística para las elecciones, pero todo lo que se está haciendo es absolutamente inconstitucional. Hay un rompimiento constitucional. Bienvenidos nuevamente. Gracias, presidente. Con esto pasamos a las preguntas planteadas por los medios de comunicación. Les voy a pedir que sea una pregunta por medio en función de su propio tiempo y para dar agilidad a este conversatorio. Eduardo Tamayo, por favor, con su pregunta de la cadena La I. Señor expresidente Correa, usted en el caso de la consulta en el caso de la Concordia, también envió convocó una consulta sin pasar por la Corte Constitucional. ¿Cuál es su justificación en este caso ahora? Discutiendo la potestad del presidente de convocar directamente a consulta una vez que fenece el plazo. Lo que estamos discutiendo es que el plazo no ha fenecido. E incluso una jurista como la ministra de Justicia, Roxana Alvarado, dice mentiras, no manipula la información, porque en eso se ha basado el gobierno. Y lo que no dice es que el reglamento cambió en el 2015, precisamente en base a la experiencia y la jurisprudencia. Hubo varios casos en que con la participación ciudadana, con la figura amicus curiae, no pudo respetarse el plazo legal. En consecuencia, hubo varias resoluciones a la Corte Constitucional diciendo es necesario ampliar los plazos por los amicus curiae, y luego eso se transformó en una reforma al reglamento. Revisen el reglamento de sustentación de la Corte Constitucional, donde se dice que los plazos primero corren desde que aboca conocimiento el juez sustentador y se suspenden por los amicus curiae. Hubo 42 amicus curiae. De otra forma no podía haber participación ciudadana. Entonces se miente, se compara el 2011. Aquí no estamos discutiendo que después de 20 días, los plazos, el término legal, el presidente puede convocar directamente. Lo que estamos discutiendo es que no ha fenecido ese término legal y en el 2011 no existía esa norma reglamentaria que existe del 2015. Y en caso de desconocerla, primero, no es el presidente pues el que determina si un reglamento es inconstitucional, es la Corte Constitucional. Y se imagina el absurdo, decirle a la propia Corte Constitucional que su reglamento, el hecho por la Corte, es inconstitucional. Es decirle a la gallina cómo poner huevo, más o menos, ¿no? Pero además de eso, ¿no?, si fuese inconstitucional, tenemos 2000 dictámenes de la Corte inválidos. Entre ellos, por ejemplo, el dictamen para viabilizar el acuerdo comercial con Europa, porque todos se han hecho en función del nuevo reglamento que está en vigencia desde el 2015. Entonces son las leguleyadas de siempre, las trampas de siempre para justificar lo injustificable. Es claro, nadie está negando que una vez fenecido el plazo, el término se llama estrictamente, técnicamente, de 20 días, el presidente puede convocar directamente. Eso sucedió en el 2011. Desde el 2015 existe una modificación del reglamento donde los amicus curiae suspenden el transcurso del término. Eso fue comunicado a las partes el 23 de noviembre, a todas las partes que participaban como amicus curiae. Lo sabían, nadie lo impugnó.
Y ahora, por la desesperación de que no pudieron doblegar a los jueces constitucionales, porque no se imaginan las presiones, los chantajes, intentar dar favores, etcétera, para lograr inmoralmente lo que no lograban judicialmente, constitucionalmente, ante su desesperación toman como argumento que el plazo ha vencido. El plazo no ha vencido, el plazo sigue vigente. Y les insisto, ahora dicen que el reglamento del 2015 es inconstitucional. Eso no lo puede decir el presidente de la República, eso lo dice la Corte Constitucional, lo tiene que decir la Corte Constitucional. Y si fuera así, hay cerca de 2000 dictámenes en la Corte que serían inválidos y se acabó el Estado de Derecho. Gracias. Le damos paso, por favor, a Rocío Villasís, de Hispano News. Sí, buenos días, economista. Mucha gente en el exterior se pregunta para qué y por qué regresó el expresidente Rafael Correa a Ecuador. Y también se pregunta por qué tanto revanchismo de parte del actual presidente Lenín Moreno y sus allegados en contra de su movimiento político, toda vez que ellos militaron en este durante 10 años. El objetivo concreto de mi venida fue participar, apoyar en la organización y participar en la 7ª Convención de Alianza País que se realizará este domingo 3 de diciembre en la ciudad de Esmeralda. Durante mi estadía aquí hemos visto el vértigo con que cambian las cosas, se destruye lo logrado, se retrocede el país décadas, a ese país que no era un Estado de Derecho, sino un Estado de hecho, donde la Constitución no servía para nada, y vemos todo lo que está sucediendo, ¿no? Y habrá que enfrentar los nuevos escenarios. Sobre la segunda pregunta, ¿por qué ese odio? Tendrá que preguntarle a esos odiadores, pero usted tiene razón. Es un odio, un rencor que muestran en cada intervención y nadie les puede exigir que me quieran, que me aprecien, que tengan aunque sea la más elemental gratitud. La pregunta es ¿por qué no lo dijeron antes? Porque hasta hace 6 meses, cuando todavía no necesitaban, decían todo lo contrario, que yo era el mejor presidente de la historia, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Están los videos. Sí, yo cabalgué junto a Rafael Correa, que transformamos la patria, que todo estaba bien hecho. Hay un video que dice, todo está bien hecho, todas las obras son maravillosas. Ahora dice exactamente lo contrario. Para entender qué sucede, revise hace un siglo, la traición de Plaza Alfaro. Yo no le llevo ni a los talones a Alfaro, pero ahí podrán encontrar muchas respuestas. No hay gente que por frustración, por odio, ni siquiera por ideología, va acumulando rencor en el corazón, pero ni siquiera son lo suficientemente coherentes para decir me voy, sino que esperan, cual lobos disfrazados de cordero, su oportunidad para hacer daño, ¿no? Lo que hemos visto en estos 6 meses demuestra pues, que esta gente guardaba un rencor, una frustración, un odio terrible contra mí, contra lo que significa Revolución Ciudadana. Y le insisto, nadie puede exigirle que nos quieran, pero ¿por qué no lo dijeron antes? Y cómo están tratando de destruir todo lo avanzado. Gracias. Ricardo Grande, del Mundo, por favor. Muchas gracias por la invitación, señor Correa. Mi pregunta es sobre la Convención Nacional, teniendo en cuenta que se va a tener que aplazar la decisión judicial, ¿no?, por la revocación de ese juez. ¿Va a cambiar en algo su intención de expulsar a Lenín Moreno del movimiento? ¿Y cuál es el sustento legal de esa convención? Gracias. La convención es estrictamente legal. Le voy a dar la palabra al presidente nacional de Alianza País, Ricardo Patiño, que él maneja más técnicamente los literales y numerales del Estatuto de Alianza País, pero se ha tomado en estricto apego al Estatuto, como también se tomó la decisión de separar del cargo de presidente, no expulsar a Lenín Moreno, pero en otro rompimiento del orden constitucional y legal piden medidas cautelares a un tribunal de garantías penales, que creo que antes incluso de recibir el petitorio ya estaba otorgando las medidas cautelares para suspender la decisión de la Elección Nacional de Alianza País. Eso es ilegal. El Código de la Democracia claramente, explícitamente, indudablemente, en su artículo 70, me parece, establece que los conflictos electorales y de los movimientos políticos, que son personas privadas, personas jurídicas privadas, no son parte del Estado, lo resuelve el Tribunal Contencioso Electoral. Y aquí lo resolvió un tribunal penal de Quitumbe, en otro paso, insisto, hacia la destrucción del Estado de Derecho.
Pero para contestar concretamente su pregunta, pues cedo la palabra al presidente nacional de Alianza País, el compañero Ricardo Patiño. Gracias, presidente. Bueno, la convención está convocada por la Dirección Nacional del Movimiento País. A la Dirección Nacional le compete llamar a la Convención Nacional, como lo dice nuestro estatuto y como ha sido siempre. No solamente le compete llamar, sino establecer cómo se conforma esa Convención Nacional, y eso está claramente establecido. Tal vez la preocupación suya es qué va pasado con una decisión que tomó una autodenominada Comisión de Ética de haber suspendido a 9 miembros de la Dirección Nacional. Es más, si era consecuente, debió haber suspendido a los 22 miembros, que tomamos la decisión de reconocer que un artículo correspondiente de nuestro estatuto establecía que Lenín Moreno había perdido su dignidad como presidente por haber abandonado la presidencia del movimiento y por no haber asistido a las reuniones que debió haber él asistido. La decisión que tomó la Comisión de Ética no tiene ningún sustento, porque no cumplió ninguno de los procedimientos que debía haber cumplido. Tenía que haber tenido un secretario, como lo dice el Código de Ética, que es el asesor jurídico del movimiento, no lo convocó. Además, el asesor jurídico no solamente es secretario, no toma nota. El Código de Ética dice claramente que le corresponde a él velar por la legalidad del procedimiento que se utilice. No estando él, no se está velando. Segundo, él tiene que hacer un informe, el secretario jurídico del movimiento, el asesor jurídico, perdón, tiene que hacer un informe de la denuncia que se hubiera producido. No se le pidió a él que presentara ese informe. Y por último, él debe de notificar, solamente él. Es como que en una asamblea nacional los asambleístas se reúnan, tomen una decisión y un asambleísta le manda al presidente de la República a decir, oiga, hemos decidido tal cosa. No sirve para nada. Tiene que hacerlo el secretario de la Asamblea Nacional o de cualquier otra institución. En este caso, no se cumplió ningún procedimiento. Lo que hicieron estas personas en la Comisión de Ética no tiene ningún sustento. Por tanto, nosotros somos la secretaria ejecutiva, Gabriela Rivadeneira, y en mi caso, como presidente del movimiento, somos las autoridades correspondientes para llevar adelante el funcionamiento de la Convención Nacional. Eso es absolutamente claro. Y, por supuesto, tendrá que acabar de dilucidarse en el espacio correspondiente, que es el Tribunal Contencioso Electoral posteriormente. Yo sí quisiera aprovechar su pregunta para pedir disculpas al pueblo ecuatoriano y al mundo, ¿no? Porque sí, nos sentimos mal, esto es bochornoso, esta pugna interna de Alianza País, pero es parte de la arremetida que tenemos para destruir todo lo avanzado, los logros de la Revolución Ciudadana, la propia revolución, y lo que ellos llaman el correísmo, todo lo que llega a mí personalmente y todo lo que tenga que ver conmigo. Son cosas que no las hemos buscado, ni siquiera las imaginamos en nuestras peores pesadillas. Hace 6 meses, ¿qué nos íbamos a imaginar estar en esta situación? Pero se presentaron estas situaciones y hay que afrontarlas con entereza, con convicción, de ser posible con alegría, con optimismo. Pero obviamente la imagen que estamos dando al pueblo, a nuestra ciudadanía es terrible, nos sentimos mal, pero son las cosas que presenta la vida, que, insisto, que no las buscamos. Así que yo sé que la historia nos sabrá dar la razón y la ciudadanía también. Nosotros siempre vamos a representar a estos ciudadanos, al pueblo ecuatoriano, venimos de ellos, no venimos de las cúpulas de poder, no venimos de las élites, la oligarquía de este país, somos gente de clase media, media baja, sencilla, trabajadora como nuestro pueblo, como la gran mayoría de nuestro pueblo, y lo que estamos haciendo es defendernos de una arremetida feroz para destrozar todo lo logrado, pero les presentamos las disculpas por esta pugna interna que tenemos que sufrir en estos momentos en Alianza País. Gracias. Le damos paso a Susana Madera de Agencia EFE, por favor. Buenos días. Usted mencionaba que todavía no ha fenecido el término de los 20 días. Quisiera saber cuál es la fecha que ustedes manejan para esta finalización y saber si es que ustedes van a presentar algún tipo de demanda ante qué instancia y quién, o sea, el movimiento o usted. A ver, yo no estoy seguro, no soy experto en eso. Lo que sí estoy seguro es que hasta el próximo 5 de diciembre, que se convocó, el día martes, el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, pidieron los miembros, repito un poco el relato para que lo tengan claro. El día martes hubo una reunión, ¿ya? No para tratar
el informe de la jueza sustentadora Tatiana Ordeñana, pero muchos miembros de la Corte le pidieron un cambio del orden del día al presidente Alfredo Ruiz para tratar este martes, 28 de noviembre, el informe ya. Ahí se da cuenta Ruiz que no tiene mayoría. Él está en contubernio con el gobierno. Entonces dice, no, vamos a tratarlo el próximo martes 5 de diciembre, porque todavía estamos dentro del plazo, lo dice el presidente de la Corte Constitucional. No sé cuándo acabe el plazo, supongo que el 6 de diciembre, me parece que el 6 de diciembre, creo que es el 6 de diciembre, pero lo dice explícitamente. Pero enseguida va a informar a Carondelet para buscar el plan B, porque se da cuenta que no tiene mayoría. Y el plan B es prestarse a esta argucia, a esta leguleyada, de decir que el plazo ha fenecido y que se convoque directamente por parte del presidente a través del Consejo Nacional Electoral. Él no puede contradecirse, ahí está grabado, está en el acta, que asegura que el plazo sigue vigente. Pero ustedes ven que no ha salido a defender la Corte Constitucional, no ha salido a rebatir las barbaridades que dice Carondelet, porque él es cómplice de lo que está pasando. Ojalá la mayoría de los miembros de la Corte Constitucional que guarden dignidad, reserva moral para oponerse a este golpe de Estado que está en marcha. ¿Por qué decimos que el plazo está en vigencia? El reglamento sí lo tenemos. Las resoluciones de la Corte sí las tenemos, que le mandó a todos los amigos Curiay, ¿no? Participó Gabriela, participaron muchos, donde se dice, ¿no? El 23 de noviembre manda una comunicación la jueza Ordeñana, ¿no? Ya que informando, ¿no?, que luego de ser atendidos los amigos Curiay, etcétera, comienza nuevamente a regir los plazos, los términos, etcétera, y nadie impugna eso, nadie lo impugna, ¿no? Mire, lo que está pasando es, ya lo ha vivido el Ecuador. Tal vez pequé de vanidoso creyendo que lo que se había hecho era suficiente para que no nos vuelvan al pasado, y me equivoqué. Revisen la historia, el 97, en un contexto similar, ¿no?, con manipulación de la prensa, de los poderes fácticos, hicieron una consulta popular para que aprobase el pueblo ecuatoriano en las urnas un golpe de Estado, la institución del presidente Abdalá Bucaram, lo peor de la política ecuatoriana, pero la institución fue un golpe de Estado, lo votaron por simple mayoría, acosándolo de loco porque le decían el loco Abdalá. Si le decían el chino Abdalá, lo votaban por extranjero, ¿no? Y había sido electo 6 meses antes nada más, ¿ya?, por simple mayoría. Y no lo reemplaza la vicepresidenta, lo reemplaza el presidente del Congreso, el director de orquesta del complot, con el cargo de presidente interino. Y eso también le preguntan al pueblo ecuatoriano. Primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la institución del presidente Abdalá Bucaram? Sí, 70%. Segunda pregunta, ¿está de acuerdo con el nombramiento de Fabián Alarcón como presidente interino? Eso no existía en la Constitución. Nunca ha existido, es una contradicción. O eres presidente constitucional o eres presidente interino. Le pusieron, ¿está de acuerdo con que haya sido nombrado presidente constitucional interino? Y en efervescencia política, con la complicidad de los medios de comunicación, el pueblo ecuatoriano dice sí, pero eso no hace verdad una mentira, no hace constitucional una inconstitucionalidad. Y la zapada, como llamamos en Ecuador, la zapada criolla de los politiqueros de siempre, ganaron en el corto plazo, ganaron esa consulta, pero desataron un periodo terrible de inestabilidad, una década donde tuvimos 7 presidentes, pero todo el mundo se creía con el derecho de votar presidente, donde los 3 gobiernos electos ninguno terminó su periodo. Y por esa falta de continuidad, el promedio por presidente era 18 meses. ¿Cómo se puede gobernar así? Por esa falta de continuidad, por esa falta de gestión, por esa falta de control, se produjo la crisis del 99, que nos quebró como país, la peor crisis de la historia contemporánea, y que expulsó de su propia tierra a una quinta parte de la población. Esta gente no tiene conciencia. Volvemos a ese país de la zapada criolla. No me iban a aprobar las preguntas porque es un golpe de Estado, la pregunta 3, porque la pregunta 2 claramente es regresión de derechos y contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23. Entonces digo que feneció el plazo. O sea, yo soy más que la Corte Constitucional y decido que el reglamento es inconstitucional, feneció el plazo y convoco directamente elecciones. Nos llevaron 20 años atrás. Entendamos lo que está pasando. Está en marcha un verdadero golpe de Estado, se está rompiendo la Constitución de la República. Gracias, presidente. La siguiente pregunta viene de Alexandra Valencia, Reuters, por favor. Me dicen que Alfredo Ruiz ya tiene un comunicado. No, el comunicado del día del 28. Ah, perdón, ya. Porque no ha dicho nada. A ver, solamente
El presidente de la Corte Constitucional puede quedarse callado, es cómplice de lo que está pasando. Yo quiero dar lectura porque entiendo que su pregunta tiene que ver con el tema de los tiempos, cuándo vencen los términos. El día martes, estamos hablando de 2 días atrás, el presidente de la Corte Constitucional pidió que el organismo emita un comunicado y está en la página web, ustedes lo pueden ver, yo se lo voy a leer. Dice, para hacer notar que los tiempos todavía están respetándose. El presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, Alfredo Ruiz Guzmán, el día de hoy, martes 28 de noviembre de 2017, de conformidad con su competencia prevista en el artículo 193, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, convocó a las juezas y jueces constitucionales a sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Constitucional a realizarse el martes 5 de diciembre. Como único punto del orden del día consta la causa 0217-RC, reforma constitucional planteada ante la Corte Constitucional por parte del señor Presidente de la República. De esta forma, en respeto, dicen respecto, aquí hay un problema, un error, digamos, de tipeo seguro, en respeto a los procedimientos y tiempos previstos en la normativa constitucional, legal y reglamentaria pertinente, el Pleno de la Corte Constitucional conocerá el proyecto de dictamen presentado por la jueza ponente, doctora Tatiana Ordeñana. El proyecto en mención fue recibido en Secretaría General el día 23 de noviembre del 2017. Dice el comunicado oficial, no estoy hablando de la página oficial de la Corte Constitucional y con el nombre del propio presidente de la Corte, que están respetándose los tiempos y que el Pleno, por supuesto, está convocándolo porque los tiempos se están respetando, si no, el presidente no llamaría a esa reunión. Queda perfectamente claro eso. ¿Quería decir algo más, compañero? Perdón, claro, me olvidé esa parte de la pregunta. Sí, se van a actuar todas las acciones legales. Está en juego el Estado de Derecho. Entonces se presentarán todos los recursos que la ley permita, pero estamos peleando no contra la razón, sino contra la fuerza. O sea, lo que quiere esta gente es que con el pacto que ya tienen en el Consejo Nacional Electoral, porque también se reunieron de noche el día martes con el Consejo Nacional Electoral, y le doy los nombres, Miguel Carvajal, Eduardo Manga, Johanna Pesante, ¿no? Que se convoque elecciones, ya tienen la fecha, esto está planificado, 7 de diciembre convocar, para que se realice la consulta el 4 de febrero. Y una vez que eso esté en marcha, como manejan Fuerzas Armadas, ponen las urnas, todo eso, la gente vota, ¿no? Y ya es irreversible todo, estamos ante la política y los hechos consumados. Sin embargo, seguiremos confiando en lo poco que queda de Estado de Derecho, poner todos los recursos que sean necesarios, seguiremos confiando en las instancias judiciales de nuestro país para parar esta barbaridad que están destrozando a la patria. Nos están volviendo al país del pasado, donde las más grandes monstruosidades inconstitucionales pasaban cuando favorecían los intereses del poder. Gracias, presidente. Reuters TV con Cristina Muñoz, por favor. Sí. O sea, no está en mi agenda, pero lo voy a visitar. O sea, es decir, he tenido una agenda muy compleja. No planificaron una visita a Jorge, pero obviamente lo voy a ir a visitar a Jorge Glass. Entonces, voy a sacarle tiempo al tiempo, pero es mi deber como compañero, como amigo, más aún alguien que sabe que se está cometiendo una inmensa injusticia contra él, irlo a visitar, no sé si a la cárcel, a la audiencia, etcétera, pero lo voy a ir a visitar. Okay. No, sí, porque se han cometido barbaridades, qué difícil es creer que se está llevando con transparencia, ha habido mucha presión política, no se está actuando en base a derechos, sino en base a lo que dicen los medios de comunicación que ya condenaron a Jorge Glass, en base de lo que dicen de los intereses de Carondelet. Se ha vuelto ese país del pasado en todos los aspectos. Aquí se presiona, se ofrecen cargos, si no se hacen chantaje, le cae Contraloría, después lo llaman de Carondelet, te damos el apoyo si nos apoya. Es terrible lo que estamos viviendo. Y yo les puedo dar datos concretos si quieren investigar de mejor manera, pero por ejemplo, en estos momentos Jorge Glass se encuentra detenido sin ninguna prueba. Dígame una prueba que lo involucre en el delito de asociación ilícita. Ni siquiera se ha podido probar el delito
peor la participación de Jorge Glass. Esa es la verdad técnicamente, eso es lo que me dicen los abogados. Pero al mismo tiempo me dicen, hay la consigna para condenarlo, ¿se imagina? Segundo, suponiendo que hubiese alguna prueba, no meritaba prisión preventiva, ese es el último recurso, él ya tenía medidas cautelares, que jamás incumplió. Entonces es algo tremendamente extraño que sin incumplir la medida cautelar le pongan una medida cautelar la más grave de todas, perder la libertad. Sobre esto reclamó hasta la oposición dijo esto es un abuso del derecho. Pero sigue preso el presidente Jorge Glass. Todo esto es por la participación de una empresa corrupta y corruptora en Ecuador, Odebrecht. 4 funcionarios operaron durante años con un sistema muy sofisticado de coimas, de sobornos, no solo a funcionarios públicos, a otras empresas. Había un concurso, le decían a la otra empresa constructora, ve, presenta una oferta de 200 millones, yo la ofrezco a 180, yo voy a ganar y te paso un billetito después. Y así ganaban los concursos, ¿no? Bueno, esa gente ha confesado su culpa, Concienciado Santos, encabezando a los corruptos, y se los sobreseyó, no se los llevó a juicio. Y el vicepresidente está acusado y preso. O sea, ¿ya qué más prueba quieren del complot? Se pactó con Odebrecht, se le dijo, usted destruya al vicepresidente con sus testimonios que por sí solos no son pruebas suficientes, no son pruebas de nada, de hecho. Vean las nuevas doctrinas, ¿no? O sea, imagínense si fuera el testimonio suficiente, usted me cae mal, está en un juicio, yo voy a dar mi testimonio y digo, sí, yo vi cómo le clavó el puñal. Tiene que haber la prueba también, ¿no? Entonces, pactaron con Odebrecht para que destrozaran en el testimonio de Santos al vicepresidente. El vicepresidente está preso y los corruptos confesos están sobreseídos. Y se dijo que era por el principio jurídico de que no se puede sancionar 2 veces por el mismo delito y ellos tenían ya sentencia en Brasil. Ayer se aprobó en audiencia que no tiene sentencia, que el fiscal ha actuado en base al convenio, ¿cómo se llama?, de cooperación de esta gente, pero no están sentenciados. Pero además no era correcto, porque si estuvieran sentenciados fueran otros delitos, otros participantes, otros tiempos. ¿No? Entonces se los tenía que juzgar de nuevo en Ecuador y por último tenía que decidir el juez, aquel principio que no se puede juzgar a una persona por el mismo delito 2 veces. Entonces, ¿cómo confiar en la transparencia del proceso con tantas y tantas irregularidades? Ciertos jueces ni siquiera se excusaron. Hay una jueza que es esposa de un asesor del fiscal. ¿Qué imparcialidad va a tener? Perdóname, si parte del ingreso familiar viene de la fiscalía, que es el acusador, y no se excusó. Entonces, qué difícil es creer en la transparencia del proceso. Hasta aquí, por el contrario, ha habido pruebas fehacientes de que ha sido un proceso absolutamente injusto, absolutamente anómalo, que se ha juzgado en los titulares, no en los tribunales, y con gran presión política y metida de mano de Carondelet. A usted. Gracias. Alexandra Palencia, por favor, de Agencia Reuters. Buenos días, economista. Usted habla de o denuncia de que hay un golpe de Estado en marcha por un rompimiento del orden constitucional. Desde su lectura, ¿cuál sería la intención del presidente Moreno de haber tomado las acciones más allá de la organización de una consulta popular? ¿Cuál es el objetivo o desde su lectura, cómo miraría o qué es lo que pretende el presidente Moreno con todas estas acciones que está tomando? Y con esta denuncia, no sé si sea posible en algún momento algún acercamiento con el presidente Moreno o usted ya se convertiría en un opositor al gobierno. O sea, hace rato soy opositor al gobierno y yo creo que después de esto no puede haber ningún acercamiento. O sea, están jugando con la patria, están jugando con el futuro y el presente también. Nuevamente, así como con los plazos, después de 20 días el presidente tira que no se ha cumplido ese plazo, ¿okay? Aquí de igual manera, nadie está discutiendo la atribución que tiene el presidente para llamar a consulta popular. Yo lo hice 4 veces. Otra cosa es que se llame por la consulta popular de la derecha, de la opción derrotada en las urnas. Yo siempre llamé en función de lo que habíamos ofrecido al pueblo ecuatoriano. Pero bueno, ya son cuestiones de legitimidad democrática, no de legalidad o ilegalidad. Pero la consulta per se era otro golpe de Estado.
Ahí el núcleo de la consulta, lo verdaderamente importante es la pregunta 2 y la pregunta 3. El resto es hojarasca, a tal punto que pudo ser tratado a través de la Asamblea, que no prescriban los delitos contra niños y adolescentes, que la inhabilitación de por vida para los corruptos. De hecho, muchas cosas ya están en el Código Penal, ¿no? Usted es acusado o sentenciado por peculado, nunca más puede participar en la vida pública. Hay mucha demagogia. Hay abiertos engaños. La pregunta del Yasuní, esto es para quedar bien con los ecologistas, con los jóvenes, los están engañando. Si él quiere aumentar la zona intangible del Yasuní, porque ahí dice, está de acuerdo con aumentar en 50.000 hectáreas la zona intangible, eso es 5% del parque, que tiene más de 1 millón de hectáreas. Y lo puede hacer por decreto, ni siquiera necesita la Asamblea, por decreto. Pero la mayor mentira, está de acuerdo que yo cuando tomé la durísima decisión de sacar el petróleo del Yasuní, pedí autorización a la Asamblea para intervenir en 1.000 hectáreas, sabiendo que se iba a necesitar mucho menos, pero por si acaso. Entonces, ahora propone, está de acuerdo que se reduzca de 1.000 a 300 hectáreas la zona de intervención, eso basta una orden ejecutiva para hacerlo. Además, que ya sabíamos, y yo le informé, no recuerdo si en un conversatorio o un enlace, que solo se iban a afectar 250 hectáreas, es una tomadura de pelo. No están reduciendo una sola gota de petróleo, no están sacrificando nada, es una tomadura de pelo. Ya sabemos, en mi gobierno ya sabíamos que se iban a afectar solo 250 hectáreas. Es una pregunta absolutamente irrelevante desde el punto de vista de consecuencias con respecto a la respuesta sí o no, ¿no? Pero así nos toma el pelo. Es hojarasca para confundir, engañar a la gente. El núcleo de la consulta son las preguntas 2 y 3, que son abiertamente inconstitucionales. La tercera es un verdadero golpe de Estado. Ojalá entendamos lo que están proponiendo. O sea, si yo les planteara esta pregunta, ¿está usted de acuerdo con disolver la Asamblea, destituir a todos los asambleístas, reemplazarlos por delegados de Carondelet y que tengan capacidad para dictar sentencia? Me mandan de aquí al manicomio. Bueno, eso es lo que están haciendo con el Consejo de Participación. Están proponiendo cambiar a los consejeros, reemplazarlos por ternas enviadas desde Carondelet y darle las competencias a la Asamblea Nacional de evaluar a las autoridades que han nominado y destituirlas en caso de ser necesario. Eso es lo que están haciendo. Si estaban en desacuerdo con el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, que yo también estoy en desacuerdo, para eso existe el juicio político. ¿Pero por qué no fueron a juicio político? Porque eso no les permite apoderarse del Consejo. Y lo que quieren es apoderarse del Consejo y darles competencias exclusivas de la Asamblea Nacional. Eso solo se puede hacer con Asamblea Constituyente, señores. Y más allá de la Asamblea Nacional, porque la Corte Constitucional no es susceptible de juicio político y el Consejo de Participación, como está planteada la pregunta, podría destituir hasta la Corte Constitucional. Tal vez no hemos recapacitado en lo que significa la pregunta 3, porque hay trampa, también ocultan la información. Entonces le pregunta, ¿están de acuerdo en reemplazar a los consejeros? Sí, y no sé qué más dice la pregunta, de acuerdo a los anexos, ¿no? Entonces en los anexos te ponen evaluar y cesar en funciones a las autoridades que ellos han nominado. Bueno, esas autoridades que ellos han nominado son fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, los 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Legislatura y Corte Constitucional, nada más que eso. Se llevaron la patria en peso, por favor. Eso nunca iba a pasar en la Corte Constitucional si hay elemental decencia. Por eso están ahora haciendo este golpe de Estado para convocar directamente. Entonces la pregunta 3 era un verdadero golpe de Estado y claramente inconstitucional, reformaba la estructura del Estado, porque le daban competencia a un Consejo de Participación que no tiene en la Constitución, y además, entre otras cosas, explícitamente la Constitución dice que la Asamblea no podrá nombrar a los consejeros y proponen ternas enviadas a la Asamblea para que ellos elijan entre las ternas a los miembros del Consejo. Ilegal por todos los lados. Y la pregunta 2, claramente una regresión de derechos, que también nuestra Constitución establece que solo se puede decidir a través de Asamblea Constituyente. Pero es tan obvio como esto, o sea, si con la postulación indefinida ustedes pueden elegir entre A, B, C, y sin la postulación indefinida ustedes solo pueden elegir entre A y B, limitaron su derecho a elegir. Regresión de derechos. Si con la reelección indefinida o postulación indefinida, como quieran llamarlo, ustedes pueden participar para X, Y, Z,
y sin la postulación indefinida, ustedes pueden solo participar para X y Y, limitaron su derecho a participar en política. Es regresión de derecho. Contradice el informe de la propia Corte que dio sobre las enmiendas, que es contundente, ¿no? Que la reforma que se hizo en ese momento, la enmienda, para permitir la postulación indefinida, aumentaba derechos. Pero no solo eso, contraviene, y mira si me buscas tú, Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, numeral 2, que establece las únicas situaciones en que se puede limitar el derecho a la participación política. Los únicos factores que limitan la participación política son edad, nacionalidad, idioma, sentencia ejecutoriada, insanidad mental, y por ningún lado les dice haber ya ocupado el cargo. Entonces, claramente la pregunta 2 es regresión en derechos, contradice el informe de hace 2 años de la propia Corte Constitucional y contradice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, numeral 2, se lo leo, porque ya lo encontró, que expresamente dice, artículo 23, derechos políticos. Derechos políticos, ustedes que siempre hablan de defender derechos políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. En la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Numeral 2, este es el importante. El otro también importante, porque el supuesto principio de alternabilidad, que no existe constitucional ni legalmente, ni siquiera existe la palabra, por si acaso. La palabra castellana es alternancia, pero tomemos por efectos metodológicos la palabra alternabilidad. Eso lo da el sistema político, no es que se establece por decreto. Con estas elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal igual y por voto secreto, se permite la alternancia, pero no es que se le impone, ¿sí me explico? Como principio constitucional y legal no existe el principio de alternabilidad que invocan a cada rato desde Carondelet. Revisen la Constitución de Montecristi, no existe, ¿no? Numeral 2, este es el importante, o el más importante. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, exclusivamente, Convención Interamericana de Derechos Humanos, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Dígame, ¿dónde dice que se puede limitar porque ya ocupó el cargo anteriormente? Ustedes que son los defensores de derechos humanos, ¿no? Aquí tienen un intento de clara violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a participación política. ¿Okay? Y les puedo nombrar otros tratados internacionales que son de obligatorio cumplimiento para el Ecuador. Gracias, presidente. Le damos la palabra a Pablo Cosaglio, que es de AFP. Hola. Mi pregunta va hacia... Ustedes un par de meses ya... Primero, qué pugna de poderes, ¿no? Todo el poder estatal, gubernamental, para ser más preciso, utilizado sin límite ni escrúpulos, sin ninguna ética, contra un expresidente al otro lado del planeta, sin secretaria, sin oficina, defendiéndose con un iPhone por redes sociales, ¿no? Una buena pugna de poderes. Pero eso le demuestra debilidad de esta gente. Es decir, son ídolos con pies de barro, cascarón.
porque su principal opositor, les insisto, es un expresidente. Yo no tengo ni secretaria, no tengo ni oficina, trabajo en mi casa. Del otro lado, que residen en el otro lado del planeta, defendiéndose con su iPhone. Usted utilizó el término correcto, están destruyendo. Yo lo utilicé también al inicio de este conversatorio. Y no solo desde que asumieron el mando, esto refleja pactos previos. Ya sabemos que tenían un pacto secreto con los socialcristianos que nunca nos informaron a los compañeros de militancia de Alianza País, que nunca le informaron al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no le informaron? Si son cosas de interés público. Ya sabemos que tuvieron un pacto con Abdalá Bucaram. Entonces, parece que esto ya estaba, la hoja de ruta establecida, aniquilar todo lo que huela a Correa. Para ello hay que impedir la reelección, para ello hay que apoderarse de las autoridades de control y perseguirlo hasta el último día en cualquier rincón del mundo, así no haya hecho absolutamente nada malo, pero fiscal, contralor, los cambian, los ponen fiscales, contralores penales que obedezcan sus órdenes y nos van a perseguir, y destrozar todo lo que signifique revolución ciudadana, los 10 años de gobierno, decir que todo está mal, que ha habido corrupción por todos lados. Si éramos tan corruptos, ¿cómo no se dieron cuenta? Pues estábamos 10 años ahí, 6 años como vicepresidente. O son cómplices, o son tontos, o son mentirosos. Pero les resultó muy rentable ese discurso anticorrupción. La prensa magnificó varias veces ese discurso, pero es absolutamente injusto. Nosotros jamás toleramos la corrupción. Acabamos con la corrupción generalizada, institucionalizada, en aduanas, en migración, en registro civil. Quedan estos casos de corrupción como Debrecht que ocurría en 12 países, pero aquí nos vendieron la idea de que todo había sido permitido, que el propio presidente fue cómplice, que el propio vicepresidente fue autor, etcétera, etcétera. Eso es canallesco. La gente sabe que somos gente honrada, sabe que arriesgamos la vida por impedir la corrupción, pero lo utilizaron para destruirnos y para réditos políticos. Eso es canallesco, hay que tener ética en el manejo del poder. En todo caso, todo está mal ahora. Corrupción, mal manejo económico. Fíjese, el Fondo Monetario ha sido ovejuno, ¿no? El Fondo Monetario ha sido correísta, porque ahora está sorprendido de la recuperación de la economía, lo que siempre dijimos. Pasamos con situaciones extremas 2015-2016. Desplome de exportaciones en 10.000 millones de dólares, eso es 10% del PIB. Desplome de ingresos fiscales netos en 12.000 millones de dólares, eso es 12% del PIB. Eso hace 20 años el Ecuador no lo resistía. Más aún sin moneda nacional. Se nos apreció el dólar, en promedio 30%. Tuvimos hasta un terremoto que nos costó más de 3.000 millones de dólares en pérdida. Y dejamos una economía en crecimiento, lo dijimos, ¿no? Dejamos una economía estabilizada. ¿Y qué dijo el discurso oficial? Mentira, todo estaba mal, sobreendeudamiento, está a punto de estallar el marco para un paquetazo. El propio Fondo Monetario ahora lo desmiente. Están sorprendidos con la recuperación de la economía ecuatoriana. Ojalá publiquen eso. Resulta que el Fondo Monetario ha sido parte de Alianza País, ¿no? No tiene simpatía. Dijeron que todas las obras estaban mal hechas. Iban por doquier, ellos no han hecho una obra. Yo no les puedo criticar ninguna obra porque no han hecho ninguna. Pero que la refinería iba a explotar, eso lo dijeron hace como 4 meses, ya explotó. Que Yacha y todo estaba mal construido y con sobreprecio, comparando el costo de construir una vivienda con el costo de construir por metro cuadrado, con el costo de construir un laboratorio que necesita estructuras reforzadas porque va a aguantar maquinaria, etc. Pero así engañan a la gente. Así destruyen honra. Que 640 obras mal construidas, las miles que hemos hecho, y ponían las obras que ni siquiera habíamos empezado por falta de financiamiento. O 200 UPC que están funcionando de maravilla, pero el contrato no se había cerrado administrativamente porque había disputas todavía en cuanto a pagos, etcétera, entre el Estado y el contratista. Llegaron a decir pues que yo lo espiaba con una cámara oculta desde mi celular, pues, ¿no? Ya significa estar mal de la cabeza. Entonces, claramente han tratado de destruir
la Revolución Ciudadana, todo lo que tenga que ver con Correa, y dentro de esa estrategia, Alianza País. Nosotros vamos a ganar la convención, las bases están con nosotros, pero obviamente ellos manejan el poder y pueden, lo que pierden democráticamente, ganarlo en arreglos bajo la mesa, en las diferentes instancias. En ese caso, no sé si formaría otro partido político, pero tendría que retirarme de Alianza País, porque no podría prestarme a ser cómplice de la destrucción del Estado, de la destrucción de la Revolución Ciudadana. De esta manera de gobernar, que créanme, no ha sorprendido, ni en las peores épocas de la partidocracia había tanta falta de ética. Hay persecución, por favor. Lo dicen hasta los opositores honestos, Augusto Tandazo. Hay persecución. Un asambleísta no salía y ha sido anteriormente ministro, le manda tremenda glosa de 30 millones de dólares, le estoy hablando de un caso real, y al día siguiente lo llama Eduardo Manga, secretario de la presidencia. Oye, hermano, necesitas apoyo político, te damos ese apoyo político, pero tienes que apoyar al gobierno, tienes que firmar el manifiesto de apoyo a la consulta, etc. Hay chantaje, señor alcalde, apoya al gobierno, firme el manifiesto o le cortamos los créditos del BEDE. Revisen en mi gobierno, era un software. Se ponían los datos del municipio y le salía su capacidad de endeudamiento de 20 millones, y se le dio crédito a Neboda, a todo el mundo. Ahora es instrumento de chantaje, hay amenazas, hay presión en otras funciones. Ahora sí no se respeta la división de poderes, no se mete mano en Consejo de Participación, en Corte Constitucional, en la justicia, obviamente en Asamblea también. Ahora hay censura de prensa. Lo que siempre me acusaron a mí de censura de prensa, había tanta censura de prensa que podían publicarlo todos los días, ¿no? Ahora sí, yo estoy bloqueado. Miren cómo la cobertura de mi llegada acá, hemos tenido recibimientos multitudinarios por donde hemos ido. No salen en la prensa escrita sobre todo. No solo eso, pseudos periodistas en redes sociales dijeron que no hay que cubrir la llegada de Correa, cuando es noticia. Tienen la obligación de hacerlo por ética, por principio deontológico, pero a ese nivel ha llegado cierto periodismo ecuatoriano. Entonces, estamos viviendo tiempos muy duros, destrucción del Estado de Derecho, retroceso del país en apenas 6 meses, 20 años. Si se apoderan de Alianza País, tendría que retirarme porque no voy a ser cómplice de aquello. Sí, gracias. No. Una sola pregunta, por favor. AFP se ha portado muy bien conmigo, me ha dado algunas entrevistas, de las pocas agencias que nos da espacio. No, yo no dije. El presidente creo que fue en una entrevista con AFP en Madrid que insistió tanto, no sé si era AFP o AP, ya, porque era un inglés que me insistió tanto, ¿no? Pero para él era el tema principal, y después salió el título un poco distorsionado que Correa denuncia. No, fue que me preguntaron, y felizmente ya una amiga periodista, de hecho, me había presentado la información, porque si no tenía ese mail que me había llegado hace pocos días, ni siquiera me enteraba de la reunión. Entonces, ratifico lo que dije en ese momento. O sea, se dio la reunión con Manafort, no le informaron al pueblo ecuatoriano, pero yo me enteré como los demás, ¿no? Por este mensaje de una periodista, por los medios de comunicación, no tengo más detalles al respecto. Pero la pregunta es, ¿por qué no informan al pueblo ecuatoriano? Yo cada sábado me reunía y les informaba pormenorizadamente. Todavía no era presidente en función, era presidente electo. Pero también se podía decir, me reuní con tal persona. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Y qué persona? No era cualquiera. Okay. Gracias. Presidente, CNN le quiere hacer una pregunta. CNN le quiere hacer una pregunta, la periodista Ana María Cañizares. Presidente, buen día. Con respecto a la situación de los medios públicos e incautados, Andrés Michelena, que fue colaborador suyo, ha hablado de pérdidas de más de 20 millones de dólares en Gama y TC Televisión, y ahora se está tratando de replantear las inversiones de esos dos canales. ¿Cuál era la situación que se vivía durante esos 10 años? Finalmente no se vendían los incautados, como fue también un ofrecimiento, o quizás no había interés en hacerlo, y que además ha hablado de que se utilizaban como medios de propaganda de su gobierno, presidente. Seguramente él, pues él fue parte. Él era el que organizaba los enlaces ciudadanos, y ahora dice que se costaron 40 millones, ¿cuánto? O sea, es el colmo, y es parte de esa estrategia. Le ordenaron a los ministros,
busquen los problemas, busquen los contratos que le falta una coma y hacemos el escándalo, busquen qué falló, qué empresa pública no le fue bien, tiene déficit y hacemos el escándalo. Es la estrategia de esta gente, semana tras semana un escándalo, los Isaías los amenazan. ¿Por qué no los venden ellos? Y se ha hecho un gran trabajo, siempre he dicho, le he propuesto al propio Andrés Michelena que en el set de los medios públicos, delante de toda la prensa, yo puedo dar cualquier explicación, pero es tan poco transparente su denuncia, digamos así, que jamás ha mencionado mi nombre. Y no he recibido ni una carta ni de Contraloría ni de Fiscalía, ni siquiera para irme a tomar un café allá. Entonces no tendríamos por qué responder, porque simplemente son rumores y denuncias en los medios, un show mediático, eso es todo. La gente acá hace cualquier cosa por un plato de lenteja. ¿Cuántos años fue Andrés Michelena funcionario del SECOM? Trabajó un año con nosotros y trabajó para el vicepresidente Moreno, haciendo los enlaces del presidente Moreno. Y le organizaba los enlaces ciudadanos al vicepresidente Moreno. Y Andrés, problema. Y Andrés ordenaba las cadenas de SECOM. Y Andrés contrataba todas las campañas publicitarias que podía hacer SECOM. Y Andrés organizó la CUPRE, la Cumbre de Periodismo Responsable. O sea, hay gente que hace cualquier cosa por un plato de se le borró la memoria. Mire, a AFP le ha admitido preguntas porque se ha portado muy bien con nosotros. CNE no se ha portado tan bien. Tenga la gentileza, por favor, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ahora sí tenemos medios gubernamentales, no públicos. Mire, yo estoy vetado en el telégrafo. Mire la cobertura de mi visita. Nada, cero. Yo escribí de vez en cuando en el telégrafo, supongo que tengo algo que decir. 10 años presidente, PhD en Economía. Ya no me publican. Le mandé un editorial, pregúntale a Fernando. No lo aceptaron, no lo publicaron, pero sí publicaron un editorial de Temer, golpista de Brasil, para hacer una apología del neoliberalismo. Gracias. Le agradezco la entrevista de CNN con Fernando Rincón, que era para tratar la temática, la coyuntura política, etcétera, pero como había una entrevista previa en que habló algo obvio, algo verificable, ese fue el problema. No es que no fue bien planificado, que está sobredimensionado, no es verdad eso. Esa refinería es necesaria y si se hubiera construido hace unas 2 décadas, créeme, no tendríamos deuda externa y tendríamos un gran desarrollo tecnológico también. Gracias, muy amables. Por favor. ¿De qué medio eres? Es la famosa Soraya Constante. Como acaba de publicar El País que mitad de la gente fue a abuchearme y mitad de la gente a aplaudirme en el aeropuerto de Guayaquil a mi llegada. Si éramos 3.000 que me aplaudían y 60 de Bucarán que me abucheaban, pero de acuerdo al país era mitad. ¿Qué le pasa a Soraya? Tiene que guardar un poco la objetividad. Usted, mire, yo no le pido que nos quiera. Todo el mundo tiene su corazoncito de algún lado. Pero usted puede ser parcializada. Lo que no puede perder es la objetividad. Y peor si es periodista. Aquí dentro del país, ¿cuántas delegaciones? Pero si no se trata de cuántas, hay un reglamento. Entonces hay... No, el reglamento te establece las delegaciones por provincia, de acuerdo a población, a los migrantes tienen otro cupo, etcétera, y en total creo que son 1.500 delegados, ¿verdad? ¿Okay? Participación obligatoria de autoridades. Quisiera saber cuántas provincias tienen. Hay Alianza País ahora es Vicena. Entonces unos tienen unos apoyos, otros tienen otros apoyos. ¿Ustedes cuántas provincias están con ustedes? Yo creo que es monocéfalo, ¿no? La otra es fácil destruir, pero no tiene ningún asidero legal lo que hizo el gobierno, y es el gobierno. Son las 24 provincias, más las circunscripciones internacionales, ¿no?, de los migrantes. Todos tienen delegación, de acuerdo al reglamento que aprobó la Dirección Nacional. Con esto finalizamos. Muchas gracias. Buen día.